En el vasto silencio del espacio, una coalición de mundos estaba al borde de la extinción. Habían luchado con valentía, pero no eran rival para el despiadado enemigo que azotaba sus galaxias. Lo que comenzó como una alianza defensiva se convirtió rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, y ahora no quedaba nada más que hacer que mantener la línea. Sus líderes se reunieron en una de las últimas fortalezas de la coalición, y cada representante apareció como un holograma en la tenuemente iluminada cámara de guerra. Eran seres orgullosos, comandantes, estrategas, diplomáticos, pero ahora cada uno de ellos tenía la misma expresión de agotamiento y derrota. Lo habían intentado todo: diplomacia, ataques con toda su fuerza, operaciones encubiertas, nada funcionaba. El enemigo era imparable y su fin parecía inevitable. El silencio pesaba en la sala. Uno de los líderes más jóvenes habló, rompiendo el silencio sombrío. Hay una opción que no hemos considerado. Empezaron a mirar con vacilación alrededor para evaluar las reacciones. La palabra humanidad quedó suspendida en el aire. Por un momento, no hubo respuesta. Solo el destello de luz holográfica y el pitido ocasional de los sensores de largo alcance que rastreaban los movimientos enemigos. Humanidad, repitió otro líder, con un ligero escepticismo en su tono. La misma especie cuyos métodos hemos condenado durante siglos. Son un comodín, apenas civilizados según ciertos estándares. Murmullos recorrieron la sala con una mezcla de miedo e intriga. Hablamos de criaturas conocidas por su resiliencia, sí, pero también por su imprevisibilidad. Han estado aislados en ese planeta atrasado por alguna razón. Un líder superior advirtió con la voz cargada de preocupación. Tienen formas extrañas, formas despiadadas. No sabemos si nos ayudarán o si se convertirán en un problema propio. Pero la desesperación tiene una forma de hacer que lo impensable suene a salvación. Poco a poco, el miedo comenzó a dar paso a la resignación. ¿Qué otra opción tenían? Estaban acorralados y... La humanidad. La humanidad podría ser su última apuesta imprudente. A regañadientes, aceptaron. Enviar una transmisión. Un oficial de alto rango, con el peso de la esperanza de la coalición sobre sus hombros, dio un paso al frente. Activaron el antiguo relé de comunicación y elaboraron un simple mensaje urgente con un asterisco para la humanidad. Necesitamos su ayuda. Si son tan capaces como sugiere la historia, entonces, conocen al enemigo al que nos enfrentamos. Se lo rogamos. Responder, preguntó ISK. El mensaje fue enviado a través del vacío, viajando por los reinos y el subespacio, cruzando fronteras que la mayoría de las especies nunca se atrevieron a traspasar. Entonces, todo lo que pudieron hacer fue esperar mientras los minutos se convertían en horas. Un temor silencioso comenzó a apoderarse de los líderes. Depositaron su confianza en una especie que apenas entendían. Una especie con cuentos tan variados que era difícil distinguir el mito de la verdad. Algunos miembros de la coalición habían escuchado antiguas historias de la Tierra, un planeta devastado por la guerra donde sobrevivir significaba evolucionar más rápido que sus enemigos y forjar armas que parecían casi crueles. En su eficiencia, igual que algunos líderes comenzaron a arrepentirse de su decisión. Una débil señal cobró vida. La humanidad había respondido, pero su respuesta no fue la que nadie esperaba. No hubo cortesías diplomáticas, ni preguntas, ni discusiones. Era un simple mensaje. Asterisco. Mantengan la línea, ya vamos. Asterisco. Los líderes de la coalición se quedaron mirando las palabras con asombro. Esta no era la respuesta de un aliado tentativo ni de una fuerza cautelosa. Era una declaración, una promesa y quizás una amenaza. Los líderes intercambiaron miradas inquietas. El tono del mensaje de la humanidad era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Parecía que vendrían, pero lo que eso significaba era inconcebible. Las palabras se extendieron rápidamente entre las filas restantes de la coalición. Soldados agotados por interminables batallas y la pérdida de camaradas los animaron. Los rumores de la llegada de la humanidad se extendieron como la pólvora. Y mientras esperaban, la coalición se preparaba para lo que parecía la última resistencia. Cada momento que pasaba traía una mezcla De pavor Y, un destello de esperanza. Si las historias fueran ciertas, la llegada de la humanidad podría cambiar la balanza, pero ¿a qué precio?
El silencio se hizo más denso a medida que todos se preparaban, incluso el campo de batalla pareció percibir el cambio, y luego, por un momento, no hubo nada. La quietud era profunda, como si el tejido mismo del espacio contuviera la respiración. La humanidad había recibido el mensaje de la coalición. Los centros de mando militar de la Tierra procesaron la llamada de socorro con su velocidad y precisión características, pero los líderes humanos no perdieron el tiempo en deliberaciones ni cortesías. El mensaje había sido claro: una fuerza enemiga estaba dominando a la coalición y necesitaban un salvador en respuesta. La decisión de la humanidad fue calculada con rapidez y sin adornos. La desesperada súplica de la coalición fue recibida con una sola respuesta de Stark que irradiaba confianza y un toque de amenaza. Un asterisco: mantén la línea, ya vamos, mientras los líderes de la coalición recibían la respuesta de la humanidad. Una mezcla de inquietud y anticipación los invadió. La brevedad de la humanidad era inquietante, sin promesas ni explicaciones, solo para mantenerse firmes, y hasta que llegaron, la respuesta se sintió casi fría, como si la Tierra estuviera habitada. Los soldados habían calculado las probabilidades y decidido un curso de acción sin dudarlo un instante. Esta no era la diplomacia cuidadosa de otras especies, sino que parecía como si la humanidad hubiera estado esperando tal invitación, ansiosa por desatar algo que la galaxia aún no entendía del todo. En las horas siguientes, las fuerzas restantes de la coalición se prepararon lo mejor que pudieron, fortificaron sus posiciones, mantuvieron sus naves maltrechas y se escabulleron para lo que sería la salvación o el impulso final contra un enemigo que había derrotado a innumerables antes que ellos. Los soldados hablaban de la humanidad con una extraña reverencia, alimentada por las historias que se habían filtrado por la galaxia. Con el tiempo, habían escuchado que la humanidad era capaz de un salvajismo inimaginable y de una guerra, junto con una voluntad sin igual de sobrevivir. Estas historias, aunque mezcladas con mitos, fueron suficientes para avivar la esperanza incluso entre los más cansados. Pronto comenzaron a llegar informes de los sectores exteriores. La flota de la humanidad estaba en marcha. El movimiento. Los exploradores de la coalición captaron señales de un inmenso poder militar coordinado mientras las naves de la Tierra se movían con una precisión aterradora, a diferencia de la flota de la coalición. Diseñada para la defensa y la protección mutua, la flota de la humanidad exudaba una eficiencia depredadora descarnada. Cada nave en su formación tenía un propósito, y ese propósito era la destrucción. La Tierra había movilizado no solo una fuerza, sino un arsenal a medida que las naves de la humanidad se acercaban. Las fuerzas de la coalición recibieron una simple orden: manténganse en sus posiciones y esperen nuevas órdenes. La humanidad, al parecer, había tomado el control total del plan de batalla y los generales de la coalición se vieron obligados a seguir órdenes en lugar de emitirlas. Fue una experiencia extraña y humillante para la coalición, acostumbrada a órdenes unilaterales tan directas de una fuerza externa. Sin embargo, en ese momento se encontraron obedeciendo sin cuestionarlas. La autoridad de la humanidad no se afirmaba mediante la diplomacia, sino mediante una confianza tácita que no admitía resistencia. La tensión aumentó. Cuando la flota de la humanidad finalmente irrumpió en el espacio de la coalición, sus naves, con un aspecto casi fantasmal contra el vacío de las estrellas, eran elegantes y amenazantes, diseñadas tanto para la intimidación como para una potencia de fuego abrumadora. Cada nave mostraba las marcas de innumerables batallas. Su exterior, marcado por cicatrices, pero completamente operativo, era un testimonio de la resiliencia de la humanidad y su negativa a retirarse mientras las fuerzas de la coalición mantenían sus posiciones. Podían sentir el cambio en el aire, una energía tangible difícil de describir, casi como si la llegada de la humanidad hubiera alterado el curso del universo. No eran salvadores en el sentido tradicional, sino una fuerza de la naturaleza, una tormenta que podía aniquilar con la misma facilidad que proteger. Cuando el enemigo finalmente se encontró con la flota de la humanidad, la coalición observó el choque desde la distancia. Sus canales de comunicación estaban llenos de fragmentos, informes de ED y transmisiones de choque. No hubo grandes maniobras ni largas escaramuzas. La humanidad atacó con la calculada precisión de un depredador ápice, despachando naves enemigas con despiadada eficiencia. La flota alienígena que previamente había arrasado con la coalición, con facilidad, ahora se desintegraba bajo el implacable asalto de la humanidad. En cuestión de momentos, la verdadera naturaleza de las tácticas de la humanidad se hizo evidente. Usaban armas que la coalición nunca antes había visto, tecnologías experimentales y estrategias que apuntaban tanto al hardware como a la moral. Las naves de la humanidad parecían moverse como si tuvieran una sola mente, cada una anticipando los movimientos del enemigo con una precisión desconcertante. No era solo guerra, era dominación, un desmantelamiento completo y total de las fuerzas enemigas.
Para los soldados de la coalición que observaban desde lejos, la escena era tan aterradora como emocionante. La humanidad no solo estaba derrotando al enemigo, sino que lo estaba abrumando de maneras que rozaban la guerra psicológica. Cada ataque, cada maniobra, parecía calculada para romper las defensas del enemigo. Tanto el espíritu como sus defensas. El mensaje de la humanidad en el silencio entre batallas era claro: esto era lo que le sucedía a quienes amenazaban a sus aliados mientras la batalla continuaba. Los líderes de la coalición permanecían clavados en sus pantallas, presenciando la brutal eficiencia de la humanidad. Habían buscado la ayuda de la Tierra, pero ahora se cuestionaban si realmente entendían el propósito de desatar tal fuerza. Los métodos de la humanidad superaban todo lo que habían anticipado, como si la guerra para los humanos fuera un arte perfeccionado a través de generaciones de conflicto. La coalición se había creído endurecida por la batalla, pero esto era algo completamente distinto, y a medida que las fuerzas de la humanidad avanzaban, los comandantes de la coalición recibieron una directiva final inesperada: contener a la humanidad. Acabarían con esto ellos mismos. No habría necesidad de que los soldados de la coalición arriesgaran más sus vidas. La Tierra había asumido el manto de la destrucción y tenían la intención de llevarlo hasta el final. Las fuerzas de la coalición obedecieron, observando cómo la flota de la humanidad atravesaba las filas enemigas con una precisión aterradora y fría que no dejó a ningún superviviente ni oportunidad de retirada en manos de la humanidad. No fue una simple batalla, fue una erradicación, una declaración grabada en la estructura de la galaxia. La coalición, por primera vez, sintió no solo esperanza, sino una extraña e inquietante presencia. La flota de la humanidad llegó con toda su fuerza, una presencia silenciosa pero abrumadora que cubrió el campo de batalla. Las naves de la coalición, desgastadas y maltratadas por innumerables enfrentamientos, parecían insignificantes al lado de las naves terrestres, que se movían con precisión coordinada. Cada nave era una pieza integral de una implacable máquina de guerra. La armada de la humanidad no era numerosa, pero cada unidad estaba meticulosamente diseñada, exudando una presencia que irradiaba tanto propósito como amenaza. Los comandantes de la coalición, observando desde sus posiciones estratégicas, sintieron un cambio en el aire, una sensación de inminente impulso imparable. Las naves de la humanidad no se construyeron para la exhibición, sino para la destrucción. Carecían de diseños ornamentados o insignias diplomáticas. Comentario a otras flotas, reflejando en cambio un pragmatismo severo que dejaba poco a la interpretación. Eran herramientas de guerra perfeccionadas durante siglos, despojadas de cualquier adorno innecesario, creadas únicamente para dominar y aniquilar a la primera oleada de fuerzas de la humanidad que contactaba con el enemigo. El impacto fue inmediato. La flota alienígena que había dominado la coalición durante tanto tiempo se encontraba ahora superada de maneras que nunca habían anticipado. La humanidad no dependía de la simple cantidad de tropas, sino de la eficiencia absoluta. Cada movimiento era calculado, cada ataque planeado con brutal precisión. No era solo combate, era un ejercicio de dominación completa. Las naves enemigas caían una a una, no mediante intercambios caóticos, sino mediante un desmantelamiento preciso e implacable. Las tácticas de la humanidad eran diferentes a todo lo que la coalición había visto, mientras que otras especies a menudo dependían de una cantidad abrumadora de tropas o formaciones defensivas. La humanidad parecía comprender al enemigo a un nivel que era casi desconcertante. Su flota se adaptó, cambió y se ajustó a cada maniobra con una inquietante anticipación. Era como si cada nave anticiparon los movimientos del enemigo, prediciendo contraataques incluso antes de que pudieran materializarse. Las fuerzas de la humanidad operaban en un estado impecable, moviéndose como una entidad singular e inquebrantable que presionaba sin piedad a los soldados de la coalición. Presenciar este espectáculo fue tanto una revelación como un recordatorio de la reputación de la humanidad. Los defensores de la Tierra no vacilaron ni concedieron piedad. Sus ataques se lanzaron con precisión, sus naves se centraron únicamente en el objetivo. Las naves enemigas fueron atacadas y eliminadas con despiadada eficiencia. Todos los esfuerzos por organizar un contraataque se encontraron con una respuesta aplastante e inmediata para la humanidad. La flota enemiga era simplemente una serie de problemas por resolver, y lo hicieron sin vacilación, sin pausa y sin compasión. En medio del caos, un mensaje claro se hizo evidente: la humanidad no había venido a defender, sino a acabar con la amenaza. Sus naves se movieron con un entendimiento tácito, utilizando tácticas que desorientaron. Y desmanteló al enemigo tanto física como psicológicamente. No había oportunidad de reagruparse, ni espacio para la retirada. Todos los caminos estaban bloqueados. Cada maniobra anticipada. El arsenal de la humanidad, aunque limitado en número,
tuvo un impacto devastador. Sus armas no dejaron rastro de las naves enemigas que destruyeron, borrándolas de la existencia con una finalidad que envió una clara señal a cualquiera que observara. Los comandantes de la coalición, que antes habían dudado de los métodos de la humanidad, ahora observaban en un silencio atónito. Habían esperado refuerzos, pero no habían anticipado este nivel de precisión y quizás crueldad. Esto era una guerra desprovista de cualquier noción de diplomacia o piedad. Las fuerzas de la humanidad no se detuvieron a evaluar ni negociar. Avanzaron con un solo objetivo, la eliminación total de la amenaza, sin importar el costo. Sus tácticas revelaban un oscuro pragmatismo, una disposición a emplear cualquier estrategia necesaria para asegurar la victoria. Breves pausas entre escaramuzas. Las fuerzas de la coalición pudieron ver las consecuencias de la aproximación de la humanidad. Las naves enemigas yacían dispersas, reducidas a fragmentos, mientras que la flota de la humanidad avanzaba sin ser afectada ni destruida. Esta no era una batalla por territorio ni por orgullo, sino una erradicación, un mensaje transmitido a través de acciones, en lugar de palabras. Los métodos de la humanidad eran definitivos, sin posibilidad de represalias ni supervivencia. Estaba claro que no veían esto como un conflicto aislado, sino como una demostración, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlos en el futuro. A medida que la batalla avanzaba, las fuerzas de la coalición comenzaron a sentir una extraña mezcla de alivio y miedo. El poder de la humanidad era innegable y la flota enemiga se desmoronaba bajo su implacable embestida. Sin embargo, había una frialdad ante la aproximación de la humanidad, una sensación de que veían este conflicto no como una lucha por la supervivencia, sino como un ejercicio calculado. Sus naves, mientras pocos operaban como aunque programados con el único propósito de eliminar todo rastro de la existencia del enemigo, la coalición se dio cuenta de que la humanidad no necesitaba aliados. Esto solo se logra cuando los últimos restos de La flota enemiga intentó una retirada desesperada. Las fuerzas de la humanidad bloquearon todas las rutas de escape. No habría supervivientes, no quedaría nadie para advertir a los demás del poder de la Tierra. Los comandantes de la coalición observaron cómo la humanidad se acercaba, eliminando sistemáticamente hasta la última nave. No había piedad, no había oportunidad de rendirse. La respuesta de la humanidad fue tan absoluta como aterradora a sus ojos. Esto no era simplemente una batalla, era una advertencia grabada en el vacío mientras el polvo se asentaba en los últimos ecos del conflicto. La flota de la humanidad permaneció preparada, herida y vigilante. La coalición, aunque agradecida por su supervivencia, sintió una innegable inquietud. Habían pedido ayuda, pero la intervención de la humanidad les había mostrado el verdadero costo de tal solicitud. Esto no era una alianza, era un vistazo a una fuerza que operaba sin restricciones, un recordatorio de que la galaxia había subestimado el potencial de la Tierra y mientras la flota de la humanidad se preparaba para partir, su mensaje fue claro sin una sola palabra. No eran conquistadores, sino algo mucho más inquietante. Una especie que no poseía nada, sagrada en la guerra, una fuerza que no conocía límites. En busca de la victoria, la batalla continuó y la estrategia de la humanidad se desarrolló con una meticulosidad que no dejaba margen de error. Cada movimiento, cada golpe, seguía una secuencia tan precisa que parecía casi coreografiada. Mientras la coalición luchaba por resistir el abrumador poder del enemigo, la humanidad se acercó al enemigo como un rompecabezas por resolver, explotando cada debilidad con precisión. Las fuerzas de la coalición observaron cómo la flota de la Tierra ejecutaba maniobras que desafiaban las tácticas convencionales, utilizando todos los recursos a su disposición para desmantelar al enemigo paso a paso. Las tácticas de la humanidad eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto. Dispositivos de camuflaje se activaban y desactivaban a intervalos precisos, creando la ilusión de fuerzas que aparecían y desaparecían, desorientando. El enemigo, al interrumpir sus formaciones, el mando enemigo ERS, incapaces de anticipar el siguiente movimiento de la humanidad, se encontraron reaccionando en lugar de controlar la batalla. La flota de la humanidad pareció adaptarse instantáneamente, dejando obsoletas todas las contramedidas enemigas antes de que pudieran materializarse por completo. Era como si la humanidad hubiera anticipado cada reacción posible, cada ruta de escape, cada punto potencial de resistencia y hubiera ajustado su enfoque en consecuencia para las fuerzas de la coalición. El impacto psicológico fue tan profundo como el físico. La estrategia de la humanidad se extendía más allá de la simple potencia de fuego, era una muestra de superioridad intelectual en la guerra. La coalición siempre había considerado al enemigo como una fuerza brutal de la naturaleza, un monstruo indetenible. Pero aquí estaba la humanidad, demostrando que la guerra no se trataba solo de fuerza,
sino de comprender cada faceta de las tácticas enemigas y desmantelarlas con implacable eficiencia. Las máquinas de guerra de la humanidad no se detenían a celebrar las victorias. Se movieron con una fría e insensible eficiencia que no dejaba lugar a duda sobre el resultado, mientras la flota enemiga flaqueaba. La humanidad empleó tácticas que iban más allá de la destrucción física. Sus métodos estaban diseñados tanto para erosionar la moral como para destruir naves. Los ataques de precisión se dirigían no solo a naves clave, sino también a relés de comunicación esenciales, aislando grupos de naves enemigas y sembrando la confusión en sus filas. Los soldados enemigos, una vez feroces e inflexibles, se fragmentaron y entraron en pánico al colapsar su cadena de mando. Las tácticas de guerra psicológica de la humanidad eran profundas, un esfuerzo metódico para quebrar la voluntad del enemigo e incapacitarlo para una resistencia coherente. Los soldados de la coalición, acostumbrados a enfrentarse a un enemigo que luchaba con pura agresividad, ahora presenciaban la naturaleza metódica, casi quirúrgica, del combate de la humanidad. Empezaron a comprender que la humanidad veía esta guerra desde una perspectiva completamente diferente. Los soldados de la Tierra no luchaban. Por honor u orgullo, lucharon contra las amenazas, sin dejar nada al azar. Cada soldado enemigo que quedaba con vida era un riesgo potencial, un cabo suelto que podría volver a atormentarlos. Era un nivel de crueldad que la coalición apenas podía comprender, pero no podían negar su eficacia. Durante todo el enfrentamiento, la humanidad se mantuvo a la ofensiva. Las fuerzas de la coalición esperaban una estrategia que implicara apoyo mutuo y esfuerzos cooperativos, pero la humanidad operó de forma independiente, como si cualquier ayuda fuera innecesaria. El papel de la coalición se redujo al de observadores que observaban cómo la flota de la humanidad ejecutaba cada fase de su asalto con precisión mecánica. Lo que una vez consideraron tenacidad humana, ahora parecía más cercana a una determinación inquebrantable que rayaba en la obsesión. El mensaje de la humanidad al enemigo era claro: habían venido no solo a ganar, sino a eliminar cualquier rastro de oposición. Las tácticas de la humanidad eran brutales, pero no dejó camino para la represalia. Para cuando el enemigo se dio cuenta del alcance del plan de la humanidad, ya era demasiado tarde. Las formaciones enemigas estaban destrozadas, sus fuerzas aisladas e incapaces de reagruparse. Las naves de la humanidad se movieron. Avanzando sin problemas por el campo de batalla, dividiendo y conquistando, utilizando tecnología avanzada para detectar y explotar incluso las más mínimas vulnerabilidades. La flota alienígena, que una vez pareció invencible, ahora estaba reducida a focos aislados de resistencia, cada uno desmantelado sistemáticamente sin dudarlo. Los líderes de la coalición observaban en silencio. Su esperanza inicial ahora se mezclaba con una profunda inquietud. Habían llamado a la humanidad en busca de ayuda, pero esto era más de lo que jamás habían anticipado. Los métodos de la humanidad no se limitaban a la supervivencia o la protección, sino a enviar un inconfundible mensaje de dominio. En el enfoque de la humanidad había una finalidad, un compromiso para asegurar que su enemigo nunca volviera a alzarse. Esto no era solo una guerra, era aniquilación, la eliminación de una amenaza completa de la existencia, y la humanidad la manejaba con una pericia que era a la vez impactante y escalofriante, mientras los últimos restos de la flota enemiga caían sobre la coalición. Los soldados asumieron las consecuencias. La humanidad había convertido una situación desesperada en una victoria decisiva. Sin embargo, el costo fue más allá de la mera destrucción que habían visto. El enfoque frío y calculado de la humanidad, su disposición a hacer lo que fuera necesario. Para eliminar al enemigo, no hubo concesiones, ni vacilación en cada ataque. En cada táctica. La humanidad había demostrado que no solo derrotarían, sino que erradicarían cualquier oposición, asegurándose de que no quedara rastro alguno de la amenaza. El enemigo estaba destrozado. Sus restos, dispersos e impotentes. Su moral, completamente destrozada. Las tácticas de la humanidad habían convertido una fuerza aparentemente invencible en poco más que escombros flotando por el espacio. Para la coalición, esto fue tanto una victoria como una cruda revelación. Habían pedido la ayuda de la humanidad, pero ahora entendían la verdadera naturaleza de sus aliados. La humanidad no era simplemente un compañero. En la batalla, era una fuerza en sí misma, una que veía la guerra como un ejercicio en total y dominación irrevocable. Las defensas finales del enemigo se desmoronaban y la humanidad avanzaba con el mismo propósito implacable e inquebrantable que había definido cada fase de su intervención. No hubo mensajes de celebración,
ni un momento de pausa, solo la fría y sistemática conclusión de una batalla que la humanidad parecía decidida a terminar en sus propios términos. Se centraron en las naves del comando central del enemigo, con el objetivo no solo de desmantelar la flota, sino de cortarle la cabeza, asegurándose de que ningún remanente pudiera reagruparse o tomar represalias. Cada ataque era tan preciso como el anterior. Cada táctica, meticulosamente calculada para cerrar cualquier posible ruta de escape. Los líderes de la coalición, aunque agradecidos por la victoria que no podrían haber logrado solos, comenzaron a comprender todo el peso de lo que habían convocado. La humanidad no había venido simplemente a defender o ayudar, sino a eliminar una amenaza por completo. Cuando las naves de mando enemigas finales se desintegraron bajo el fuego concentrado de la humanidad, se hizo evidente que la Tierra. Los soldados no estaban interesados en una batalla de desgaste ni en una victoria abierta a la interpretación. Luchaban por la finalidad absoluta, sin dejar lugar a dudas: este enemigo dejaría de existir. No hubo negociación, ni piedad para los supervivientes, solo un final brutal e implacable para quienes se atrevieron a desafiarlos. En el inquietante silencio que siguió, la coalición observó a la flota de la humanidad, manteniéndose en posición, lista. Parecía que buscaba cualquier signo de resistencia, pero el enemigo había desaparecido, tan completamente borrado que incluso los escombros eran escasos. Las armas de la humanidad, diseñadas no solo para destruir, sino para aniquilar, las fuerzas de la Tierra permanecieron en formación, asegurándose de que cada objetivo se cumpliera con la misma minuciosidad despiadada que había caracterizado toda su campaña para la humanidad. Dejar una tarea incompleta era impensable. Permanecieron hasta el último fragmento de la influencia enemiga fuera purgado. Los comandantes de la coalición, al presenciar este acto final, apenas podían comprenderlo. La profundidad del compromiso de la humanidad para acabar con las amenazas era más que una defensa, era una filosofía, un principio arraigado en su enfoque de la guerra. La galaxia había considerado durante mucho tiempo a la humanidad como impredecible, incluso volátil. Pero esta demostración reveló algo más disciplinado, más escalofriante. El enfoque de la humanidad no se trataba de demostrar superioridad ni de exigir venganza, sino de sobrevivir en sus propios términos inflexibles. Habían asegurado no solo su victoria, sino también la imposibilidad de cualquier resurgimiento, sellando su dominio con la integridad que dejó incluso a sus aliados cuestionando su comprensión de esta especie. La flota de la humanidad finalmente se preparó para partir. Se envió un mensaje a través de los canales de comunicación de la coalición. Una simple declaración sin adornos ni bravuconería. Asterisco, estás a salvo. Asterisco, no hubo oferta de continuidad de la alianza, ni promesa de apoyo futuro, solo el reconocimiento de su misión cumplida. Fue una declaración que transmitía tanta finalidad como la batalla misma. Los líderes de la coalición. Aliviados y cautelosos a la vez. La intervención de la humanidad. Los había salvado, pero también los había expuesto a una fuerza que operaba más allá de los límites convencionales, una que se adhería a un código de conducta. Eso no se contuvo de la diplomacia ni la moderación en los días posteriores a la coalición. Los líderes supervivientes se reunieron para intentar procesar los acontecimientos que habían presenciado. Habían pedido ayuda a la humanidad y la Tierra había respondido, pero las consecuencias de esa respuesta persistían en cada discusión. Los métodos de la humanidad, si bien efectivos, revelaban una inquietante realidad. El sentido del deber de la Tierra se correspondía con la capacidad y la voluntad de ejercer la aniquilación total sin vacilar. La coalición se había enfrentado a la aniquilación antes de la llegada de la humanidad, pero ahora, tras las consecuencias, se encontraban lidiando con las implicaciones de los métodos inflexibles de su salvador. Algunos líderes argumentaron que la intervención de la humanidad había sido necesaria, una solución definitiva a una amenaza inquebrantable. Consideraban el enfoque de la humanidad como una defensa dura pero esencial, una demostración de poder destinada a garantizar que ninguna otra fuerza se atreviera a poner a prueba la resiliencia de la coalición. Otros, sin embargo, sentían una creciente inquietud al reconocer que al invocar a la humanidad habían invitado a una fuerza que operaba con un código inquebrantable, uno que algún día podría usar esa misma resuelta eficiencia contra cualquier amenaza percibida, amiga o enemiga. La galaxia nunca volvería a ser la misma después de la intervención de la humanidad. La noticia de la victoria se extendió rápidamente y con ella llegaron historias sobre las temibles capacidades de la Tierra. Relatos de la crueldad de la humanidad. Su enfoque clínico de la guerra se extendió por los sistemas estelares, transformando la reputación de la coalición y creando una advertencia que nadie olvidaría pronto.
El poder de la humanidad se había convertido tanto en escudo como en espada, y la coalición comprendió que al buscar la ayuda de la Tierra habían sentado un precedente al establecer a la Tierra como una fuerza silenciosa y vigilante que podía emerger para proteger o destruir con el mismo fervor que las fuerzas de la coalición. Regresaban a sus puestos. Sus líderes se quedaron con una aleccionadora comprensión, habían invocado a la humanidad. En su desesperación, pero lo que habían desatado no era simplemente un aliado. La intervención de la humanidad había sido una revelación, un testimonio de una especie que actuaría con decisión y sin concesiones para acabar con cualquier amenaza que encontraran. La coalición se había salvado, pero también habían recordado la naturaleza de sus salvadores, una fuerza que no tenía nada sagrado en la guerra, una que lucharía solo bajo sus propios términos. Al final, la humanidad no dejó monumentos, ni tratados, ni promesas de asistencia futura. Partieron tan silenciosamente como llegaron, dejando solo los restos de una flota enemiga destrozada y un recordatorio persistente de su mensaje. La supervivencia para la humanidad significaba asegurar que ninguna amenaza permaneciera en pie para la coalición. Esto fue tanto una victoria como una advertencia, una experiencia que moldearía su visión de la Tierra para las generaciones venideras. Habían invocado a la humanidad en su hora más oscura y habían recibido respuesta, pero la respuesta tuvo un precio. Estaban apenas empezando a comprender.